Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar nuestro estudio de la Kabbalah de la oración del Padre Nuestro. Vamos a iniciar haciendo una breve oración para disponer nuestro espíritu. Padre nuestro, te pedimos que nos ilumines con tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Divino, Espíritu de sabiduría, para poder adentrarnos en este conocimiento. Beshem Yeshua, HaMashiach, Umelech HaNotzerim. Amén. Muy bien, querida comunidad, continuemos nuestro estudio. Hoy día vamos a hacer la clase número 47 del estudio cabalístico de la oración del Padre Nuestro. Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. En la clase anterior iniciamos el estudio de la séptima frase. Vimos distintas opciones de traducción y nos fuimos quedando finalmente con "y no nos traigas la prueba, sino líbranos del mal". Vimos la relación entre la prueba y la tentación y concluimos que Elohim no nos tienta, que cada uno se tienta a sí mismo a través de su propia concupiscencia, que la tentación en sí misma no es pecado y que podemos transformar la tentación en una prueba. Objetivo de la clase de hoy: vamos a continuar el estudio de la séptima frase y vamos a ver la relación de la tentación con la ley de la causa y efecto, y vamos a ver algunas enseñanzas nazarenas sobre el mal. Comencemos. La tentación y la ley de causa y efecto se relacionan directamente. Dice Jacob, el hermano de Yeshua y líder de la comunidad nazarena de Jerusalén: y después de concebir la concupiscencia, da a luz al pecado, y el pecado que ha sido consumado da a luz a la muerte. Esto viene a continuación de lo que leímos de la carta de Jacob en la clase pasada. Vimos la clase pasada que la concupiscencia se dice tavá en hebreo y que hace referencia a los deseos, codicias y apetitos de nuestra alma animal, llamada nefesh en Kabbalah, y que estos deseos del cuerpo son exacerbados por este falso yo, conocido actualmente como ego, el cual a su vez es controlado por las fuerzas del mal. Eso lo vimos la clase pasada. Con esa definición de concupiscencia, y también entendiendo que pecado es toda transgresión a la instrucción divina, podemos leer nuevamente el texto de Jacob y quedaría de la siguiente manera: y después de concebir los deseos egoístas, producen obras contrarias a la instrucción divina, y esas obras contrarias a Elohim producen la muerte. Aquí se está refiriendo no solamente o principalmente a la muerte física, sino también a una
muerte espiritual que vamos a comentar más adelante. Es decir, los deseos egoístas nos llevan a hacer cosas contrarias a la enseñanza de Yeshua y la consecuencia de eso es la muerte. Para poder aprovechar al máximo nuestro estudio, y ya que estamos viendo este concepto de concupiscencia, que son estos apetitos del cuerpo, podemos ver cada uno, revisarse y ver por dónde su concupiscencia lo atrapa más fácilmente. Por ejemplo, hay que pensar en los apetitos o deseos del cuerpo. A lo mejor alguien es más controlado por la comida, no tiene control sobre la comida. Si bien el cuerpo necesita comer, pero no tiene control y por ahí a uno es dominado. Pero tal vez otro podría ser dominado por la parte sexual, que no tiene control, que es otro apetito del cuerpo. Otro podría ser dominado por la falta de trabajo, de actividad o la pereza, ¿cierto? Porque el cuerpo necesita descansar, pero cuando no se pone límite, uno cae en la pereza, entonces puede tener tendencia a la flojera. Bueno, cada uno partiendo de las necesidades y apetitos del cuerpo, lo importante, el estudio cabalístico, es que esto uno lo vaya aplicando a su vida y vaya viendo entonces cómo la concupiscencia se refleja especialmente en nuestra vida, para poder establecer entonces la defensa apropiada a estas fuerzas del mal a las cuales se refiere esta séptima frase. La tavá o concupiscencia del nefesh nos tienta a través de los sentidos del cuerpo y también a través de pensamientos egoístas contrarios a la Torá. Recordemos que la Torá, para los que están integrándose hace poco a nuestra comunidad, la Torá se refiere a una enseñanza que es la instrucción de Jehová Elohim, que fue dada a través de Moshe y que después Yeshua vino a presentar su forma, ¿cierto?, de vivir la Torá. Entonces, por una parte, la concupiscencia tiene que ver con deseos del cuerpo, pero también tiene que ver con pensamiento. Por eso también es importante ver los pensamientos que están asociados a los deseos del cuerpo por los cuales yo soy controlado. Algo me dice este ego a mi mente en relación a este apetito del cuerpo, y eso es lo que me va produciendo la tentación y eso es lo que me va finalmente convenciendo hasta que al final uno cede. Entonces es muy importante que uno pueda registrar los pensamientos que nuestro ego ocupa para ponernos estas tentaciones. Si decimos que sí a la tentación y dejamos que se apoderen de nuestros sentidos y de nuestra mente, eso significa que ha concebido la tavá, ha concebido la concupiscencia. Es decir, la concupiscencia ha depositado su semilla en nuestra tierra. Una vez que la tavá se apodera de nuestros sentidos y de nuestra mente, entonces hacemos las acciones contrarias a la Torá. Por eso es tan importante poder definir, determinar, conocer cómo el ego nos ataca. Las acciones contrarias a las leyes divinas, universales, codificadas en la Torá, es lo que se conoce como pecado. Eso es un
pecado, cabalísticamente hablando, una acción contraria a la Torá. Por ejemplo, si la Torá dice, no robarás, cada vez que yo robo, entonces estoy yendo contra una ley universal y eso es entonces lo que se considera un pecado. Cada vez que actuamos en contra de la enseñanza divina, generamos una energía negativa que queda como deuda por pagar, como ya lo estudiamos en la sexta frase. Esa energía forma unas costras o clipot o cáscaras de energía densa que rodean nuestra alma, como muchas pantallas de una lámpara que impiden ver la luz. Entonces, la conciencia entra en un estado de tiniebla, en el cual el ego toma posesión del cuerpo y la mente, y nos arrastra cada vez más hacia la materia, al placer de los sentidos y a los deseos egoístas, especialmente la codicia del dinero, la codicia de la imagen y la codicia del poder. Entonces es muy importante también conocer el mecanismo, cómo se va produciendo este proceso de esclavitud en el cual uno va entrando en este estado de mal, podríamos decir. De esa forma, cuando ya somos arrastrados por esta fuerza, la persona vive controlada por su ego. ¿Cómo sé que estoy controlado por mi ego? Porque yo en esa área de mi concupiscencia no tengo poder, no tengo control. Por ejemplo, voy engordando porque como mucho más de lo que necesito, pero en realidad ese placer de comer es tan agradable y además se me junta con que no me gusta para nada hacer ejercicio, entonces finalmente se va generando un cuadro que voy engordando, me va afectando la salud. Y tú dices, ¿y por qué no lo hago? ¿Por qué no me pongo a hacer ejercicio? ¿Por qué no paro de comer? Porque no tengo control. A eso se refiere entonces que la persona vive controlada por el ego. No se refiere a que la persona está poseída en términos negativos, poseída por un demonio, ¿cierto?, de película. Es que no tiene control, no tiene poder. Y eso es muy grave. Eso es lo que se llama cabalísticamente el estado de esclavitud, que es lo que está asociado con Egipto. En este caso, la persona vive principalmente orientada a satisfacer los deseos instintivos de su cuerpo y los deseos egoístas del ego. No significa que uno esté controlado por todos los deseos del cuerpo. En los casos peores sí podría ser que uno esté controlado por todos los deseos del cuerpo, ¿cierto? Como por ahí en las escrituras se habla de que cierta persona estaba poseída por 7 demonios. Ya. A lo mejor nosotros no estamos poseídos por 7 demonios, pero hay uno que nos tiene controlado. Entonces, tenemos que identificar, ¿cierto?, por dónde estamos siendo controlados. Cuando esto ocurre, se va formando un falso yo, también llamado una mala formación interior o Yetzer Hará. Es una deformación de nuestro verdadero ser. Recalco eso, es una deformación de nuestro verdadero ser. Y podríamos entender lo que es un fruto pasmado del árbol del conocimiento del bien y del mal que está actuando en nosotros. Entonces, esto también es muy importante porque este falso yo
con el cual a veces uno se va identificando cuando va siendo cada vez más controlado y guiado por él, hasta que en algún momento una persona dice, bueno, es que yo soy así, no puedo vencer esto, yo soy así. Entonces en ese momento la persona se ha identificado con una deformación. Ese no somos nosotros, es como cuando tú te miras en un espejo y te devuelve el espejo una imagen deforme de ti mismo, con una cabeza grande, un cuerpo chico, ¿cierto? Todo deformado. Eso es este falso yo que se va formando dentro nuestro, producto de que vamos haciendo cada vez más caso a esta fuerza interior. Esta situación puede alcanzar tal fuerza que la persona siente que es tentado por algo que es superior a sus fuerzas y que no puede hacer nada contra ella. Entonces aquí nos podemos detener y ver si en nuestra vida en este momento no hay algo en el cual nosotros pensemos eso. A veces no es tan agradable darse cuenta de eso, pero poder hacer el trabajo espiritual honesto de detenerse y decir, bueno, hay algo en mi vida que yo sienta que no puedo controlar. No puedo controlar el estrés, no puedo controlar mi rabia, no puedo controlar mi gula, etc. ¿Qué es lo que no puedo controlar? ¿Qué significa controlar? Que yo decido, por ejemplo, hoy día voy a empezar a hacer esto y cuando llega el momento no puedo y lo vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y siempre lo mismo y tengo esa sensación que por más que quiera, no logro cambiarlo o empezar a vivir de esa forma. A eso se refiere entonces cuando esta fuerza deformada del ego empieza a tomar más poder del que tiene. Porque este poder, en realidad el ego no tiene poder. Ese poder se lo vamos dando nosotros. En realidad ese es quizás el drama mayor, porque es una fuerza que va creciendo dentro nuestro. Esta incapacidad, por ejemplo, de controlar un aspecto de nuestra conciencia, es algo que va creciendo dentro nuestro, pero que en sí misma no tiene fuerza. Va absorbiendo de nuestra propia energía vital, va comiendo de nosotros, en el fondo. Por eso la situación entonces es como muy dramática en ese sentido, porque algo que no tiene una vida propia, se la vamos dando a costa de nuestra energía vital. Este es el adversario o el Satán al que se refieren las escrituras. El ego es una energía que actúa principalmente y primeramente desde el nefesh, desde el cuerpo, como un adversario cuyo rol es seducir al ruach, es decir, a nuestra mente emocional, primera, para que ésta se oriente a los instintos de la materia y hacia los placeres de los sentidos. Entonces, la mente es capturada por estos sentidos del cuerpo y como es esa primera mente emocional, yo me siento tan bien con esto. O por ejemplo, una persona que entra en un estado de gula producto de una depresión, algo emocional, problemas emocionales, inestabilidades emocionales que me van llevando, ¿cierto?, a cubrir eso, satisfaciendo las necesidades del cuerpo. En ese caso, el nefesh está ya controlando al ruach, lo cual es todo lo contrario de lo que debe ocurrir. Es el ruach el que debe controlar al nefesh. El ego es una condición de la naturaleza humana. Es decir, todos nosotros tenemos un ego. Pero la evolución del ser, el camino espiritual de evolución, consiste en cómo nos vamos liberando de la tentación del ego y cómo vamos siendo guiados por el alma.
El ego, su trabajo es la tentación, pero nuestro trabajo es cómo vamos desarrollando la capacidad de liberarnos de la tentación, no de que la tentación no ocurra, sino que cuando la tentación viene no nos hace tropezar. Eso se puede hacer cuando en este proceso de camino espiritual uno empieza a vivir guiado por el alma. El alma, la Neshama, es nuestra conciencia que porta la luz. Esa luz es la que debe iluminar nuestro ruaj, nuestra mente, para controlar el ego y orientarnos entonces hacia lo divino. De lo contrario, nos vamos a empezar a orientar hacia la materia. La luz representa la conciencia del ser infinito y también representa la imagen y semejanza de Elohim en nosotros. Esta imagen y semejanza o esta luz se manifiesta en pensamientos, en palabras y en acciones de acuerdo a las leyes divinas. Si la persona hace teshuvá, una persona que ha estado muy controlada por el ego, hace teshuvá, se arrepiente, vuelve a Elohim, pide perdón, cambia de vida, su deuda energética queda saldada. Pero si la persona no hace teshuvá, se pone en acción la ley de causa y efecto y cosechará de acuerdo a lo que ha sembrado. En este caso llegará a su vida la adversidad, la fatalidad, el dolor y la muerte. Cuando una persona queda esclava del ego y vive en esta conciencia desconectada de Elohim de manera permanente como su característica de vida, una persona ya que no considera a Elohim para nada en sus pensamientos, palabras y acciones, a esta persona se le llama en Kabbalah un muerto. A ese estado espiritual se refería a Yeshua cuando dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Este texto se podría entender como: deja que los que viven desconectados de Elohim, haciendo las cosas contrarias a su instrucción, entierren a los que son como ellos. Hay personas que hacen esta opción y que eligen entonces vivir de esa forma. Yeshua dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando la persona ya hace su elección libremente y no quiere escucharte, llega un momento entonces que tú dejas que los muertos entierren sus muertos. Y tú actúas de otra manera, tú ven y comienza a anunciar el reino de Elohim. ¿Cómo se anuncia el reino de Elohim? Con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Con los pensamientos, palabras y acciones luminosos del Creador. Podemos concluir en este punto que la tentación lleva en sí la semilla del pecado y el pecado lleva en sí la semilla de la muerte. Como la palabra pecado a mucha gente no le gusta, pongámoslo con la definición que vimos, ¿cierto? La conclusión podría ser o decirse que la tentación lleva en sí misma la semilla de la acción contraria a la enseñanza de Elohim. La tentación, ¿qué es lo que quiere la tentación?
quiere que yo actúe de manera contraria a la ley divina. Y la acción contraria a la ley divina lleva en sí la semilla de la muerte. ¿Qué es la muerte? Primero es la situación adversa y finalmente ya es la desconexión total en la cual el alma queda en un estado de caret, de corte con Elohim. Por eso, entonces, la tentación, cuando viene la tentación, no hay que jugar con fuego. Cuando aparece la tentación y uno dice, bueno, pero la dejo un poco más, ¿cierto? Si yo tengo el control. No hay que jugar con fuego, no es sabio jugar con fuego en ese sentido. Cuando uno ve que nuestra concupiscencia, nuestro ego, las fuerzas del mal están actuando dentro de nosotros, en ese mismo instante hay que poner la fuerza, la geburá, para decir que no y dejar esa energía afuera y hacer la opción por la luz. La segunda parte de la frase, que es, sino que líbranos del mal, entonces nos conecta con esta idea de el mal. ¿Qué es el mal? En general, el mal es la maldad, el crimen, el desastre, la aflicción, lo dañino. A veces uno dice lo negativo. Podríamos decir que el mal es toda situación de desgracia que es tan fuerte que puede destruir al ser humano. No solo en su cuerpo, sino principalmente en su alma. Aquí es muy importante poder reflexionar esta idea del mal. Toda situación de desgracia, pero no es cualquier desgracia, no es cualquier situación adversa. Es una situación que tiene el potencial, que puede ser tan dura, que nos destruye. Y nos destruye no solo en el cuerpo, sino principalmente en el alma. Por ejemplo, una situación muy traumática, por su maldad, puede dejar para siempre el alma de una persona sangrando rabia, resentimiento y sufrimiento, hasta su muerte, porque no lo logra superar. Supongamos una persona que es llevada a un campo de concentración y es torturada y es sometido a los vejámenes más grandes, más humillantes que uno se puede imaginar, donde la maldad entonces se desata sobre esa persona. A ese tipo de situaciones, eso puede ser tan traumático, genera un shock tan grande en la persona. A eso se refiere entonces que el alma de esa persona queda de manera tan golpeada que no logra salir de esa situación, y entonces esa herida va haciendo que genere odiosidad, resentimiento, rabia, y eso la va generando, además del sufrimiento, va generando esa odiosidad, un karma negativo, un asclipot, porque está yendo contra las leyes divinas también al generar ese odio contra su prójimo. Entonces, a ese tipo de situaciones de extrema maldad que pueden realmente destruir la psiquis, el alma de una persona. Los seres humanos somos luz de la luz de Elohim. Tenemos efectivamente el potencial de transformarnos en un Mashiach, tal cual como Yeshua. Pero al mismo tiempo, tenemos el potencial de actuar como un demonio cuando somos controlados por las fuerzas del mal.
Por ejemplo, en esta situación que planteaba antes, un justo, un tzadik de un campo de concentración que está siendo torturado por otro ser humano, ambos son seres humanos. Ambos tienen la misma semilla de luz, la misma semilla de Mashiach. Uno ha desarrollado la virtud, pero el otro ser humano puede estar actuando como una bestia, como un demonio. A eso se refiere. Tenemos ese inmenso potencial dentro nuestro. Esta posibilidad de actuar como un demonio, controlados por las fuerzas del mal, es una posibilidad que está siempre presente. Y es especialmente factible si nos despreocupamos de nuestra vida espiritual y le vamos cediendo cada vez más espacios al ego, más espacios en nuestra conciencia, hasta quedar controlados por él. Entonces aquí la enseñanza cabalística nazarena asociada a esta séptima frase es cuidado, porque las fuerzas del mal son poderosas. Y cuidado porque dentro de nosotros está la posibilidad de resonar con esas fuerzas del mal. Y la forma de cómo no resonar con ellas es con la energía contraria, es con la energía de la luz. Por eso es tan importante consagrar, dedicar, santificar espacios de conexión. Es muy fácil, muy fácil. Esto lo he conversado muchas veces con personas muy queridas que han tenido una muy linda conexión espiritual, pero dejan un día de meditar, dejan 2 días, ya dejan una semana, 15 días, un mes, y a los 2 meses, a los 3 meses, se ha perdido esa ganancia y cada vez les es más difícil y van entrando en la enfermedad, van entrando en el miedo, van entrando en la depresión y en el estrés. Por eso es tan importante meditar también en nuestros espacios consagrados a la conexión. Mientras más estamos en el árbol de la vida, más vivos estamos espiritualmente hablando. Y por lo tanto, más Mashiach somos. Es decir, hay más grados de Mashiach en nuestra conciencia. Por el contrario, mientras más estamos en el árbol de la muerte, el árbol del ego, más muertos estamos. Y más demonios somos, más grados de energía negativa o, en el peor de los casos, más grados de maldad va habiendo en nosotros. La historia humana ha conocido personas que han encarnado de manera horrorosa el rostro del mal y han masacrado y traído dolor a millones de seres humanos solamente persiguiendo la codicia de sus deseos egoístas más bajos. La idolatría del poder, de la imagen y del dinero pueden transformarnos en la encarnación del mal. El poder, la fama y el dinero no son malos en sí mismos. Pues con ellos podemos traer mucha luz si los tenemos. Pero cuando los tomamos como nuestros dioses, los adoramos y le rendimos culto, tienen el poder de corromper nuestra alma hasta el nivel más bajo, donde se mueven las densas vibraciones de la maldad. No hay que entonces tenerle miedo al poder o a la fama o a la riqueza. De hecho, si algunos de ustedes tienen eso en abundancia, es una bendición.
y es una bendición para que eso sea compartido con los demás. Lo que pasa es que esa tríada es muy fuerte dentro nuestro y nos puede seducir con mucha facilidad. Dice el dicho, en la confianza está el peligro. Podríamos complementarlo diciendo, en la confianza del ego está el peligro. Porque efectivamente eso es lo que ocurre. Hay un gran peligro si confiamos en el ego y creemos que nosotros no podemos caer en un estado de maldad. Sí podemos. Es posible, aunque Elohim no lo quiera. Elohim ciertamente no lo quiere. Pero también nosotros tenemos que no quererlo y actuar en consecuencia. Si yo no quiero caer en la energía negativa, una de las traducciones, ¿cierto?, era no dejes que caigamos en la tentación. Si no quiero caer en la tentación, si no quiero caer en la energía negativa, si no quiero caer en el mal, ir haciéndome una persona mala, tengo que hacer algo. Tengo que actuar en consecuencia. No puedo decir, no quiero caer en la tentación. Necesito hacer algo y eso es lo que hemos conversado, consagrar tiempo al Creador para encontrarse con Él. Por eso en esta frase, la séptima frase del Padre Nuestro, le pedimos al Padre tener la fuerza espiritual para no caer en ese estado espiritual de maldad. Tenemos que estar siempre alertas, siempre preparados, siempre armados para contrarrestar su ataque. Porque las fuerzas del mal siempre nos rondan para atacar. Nuestra arma es la conexión con la luz de Jehová Elohim. Al respecto, dice Yeshua, velen y oren para que no caigan en manos de la tentación. El espíritu, en verdad, el ruach, está dispuesto, pero la carne, el nefesh, es débil. En esta frase, Yeshua utiliza las mismas palabras que en la oración, en la séptima frase del Padre Nuestro. Tabou dice, lidei nisayon. Entonces, esta cita de Mateo 26:41 es un eco y está conectada con la séptima frase del Padre Nuestro. El concepto bíblico, carne, se refiere a los deseos del cuerpo, del nefesh. Es decir, si queremos tener la fuerza espiritual del ruach para no caer en las manos de la tentación del nefesh, tenemos que velar, estar alertas y orar para estar conectados con la Neshama y recibir de esa forma permanentemente la luz de nuestro Creador. Ahora, ¿qué es velar? De acuerdo al diccionario, velar es hacer guardia por la noche. La noche representa la ausencia de luz y el momento en que estamos más vulnerables ante el ataque del enemigo. Aplicado al camino espiritual, la noche puede simbolizar el momento en que sentimos que la luz se apaga en nuestra vida, por circunstancias dolorosas que podamos estar viviendo. Tal vez muchas veces hemos experimentado eso, que hay una situación adversa
que uno siente que lo supera y siente que viene la noche oscura, ¿no? La noche oscura del alma, que uno no ve luz, no sabe cómo va a salir de ahí. Entonces, la noche tiene que ver con eso. En esos momentos, cuando sentimos que la luz se apaga, las influencias de la tentación caen con fuerza sobre nuestra mente, con pensamientos que nos generan dolor y separación de la luz de Elohim. Yeshua dice que la solución en ese momento, para no caer en las manos de la tentación, es orar. Y aquí nos encontramos con una estrategia que hace el Satán que es increíble y que muchas veces gana. Cuando más una persona tiene necesidad de la luz, más se aleja de ella. Cuando una persona empieza a tener un problema, se empieza a aislar de la comunidad, empieza a dejar sus meditaciones, empieza a dejar sus oraciones, empieza a dejar de cultivar su vida espiritual. Y tú dices, ¿por qué si tienes las herramientas para hacerlo? ¿Por qué no oras con más fuerza? ¿O meditas con más fuerza? ¿O te unes a la comunidad con más fuerza cuando tienes un problema? Porque hay un programa como de autodestrucción que el ego activa en ese momento y la persona, en vez de acercarse a lo que le hace bien, empieza a alejarse. Entonces, ahí hay que velar, orar, estar atento, darse cuenta lo que está pasando. Si tenemos una comunidad, ayudarnos entre todos, pero ser consciente que hay un movimiento que es más normal de lo que pensamos, de que uno cuando más necesita la luz, más se aleja de ella. Cuando estamos bien, estamos conectados con la transmisión, hacemos las meditaciones y todo. Y cuando viene la noche oscura, dejo de conectarme a la transmisión, dejo de meditar y después aparezco como 3 meses después, digo, oye, ¿y qué te pasó? No, es que la estaba pasando mal y no sé, tuve unos problemas. Entonces, ¿por qué no te conectaste más? Bueno, ese es ese programa que es como un autogol que nos hacemos en ese momento. Entonces, cuando hayan situaciones difíciles en la vida, hay que cerrar los ojos a toda la tentación del ego y conectarse con más fuerza. Aunque uno sienta que está en un desierto, que la meditación es seca, que no me puedo conectar tan bien, no importa porque estoy recibiendo luz, aunque mi parte emocional, la sensibilidad, no lo esté percibiendo así, mi Neshama, mi Ruach sí está recibiendo esa luz. La oración es la comunicación con Elohim desde nuestro corazón. No desde nuestra mente intelectual, desde nuestro corazón, de nuestros sentimientos profundos. Tenemos que estar hablando permanentemente con Elohim durante todo el día. Una cosa es nuestra meditación, que tiene un esquema, ¿cierto? Cuando meditamos tenemos un esquema que nos permite ir adentrándonos. Otra cosa son nuestros ejercicios energéticos, nuestras respiraciones, nuestros ejercicios de Qigong. Otra cosa es nuestro estudio. Otra cosa son nuestros rezos rituales. A todas estas actividades le asignamos ciertos momentos durante el día. Pero otra cosa es la oración permanente que tenemos con nuestro Padre y con Yeshua. Oración permanente. No tiene que ver entonces con que tú estés en un momento específico haciendo un orden específico en un lugar específico. Es permanente.
tenemos que desarrollar el hábito de estar constantemente hablando con Elohim y con Yeshua, como quien habla con un amigo que está a su lado en todo momento del día. Estoy haciendo esto, estoy cocinando algo para almorzar, estoy conversando. Estoy caminando hacia allá, voy conversando. Voy a hacer un trámite, voy conversando, contándole lo que voy a hacer. Como cuando uno era niño y jugaba con su amigo imaginario y hablaba todo el día con él, es eso que uno a veces lo ridiculiza, eso que hacen los niños es lo que hace un místico. La diferencia entre un niño que habla con su amigo imaginario y el místico que habla con Elohim permanentemente, la diferencia es la edad. Uno habla como un juego, el otro lo habla como una certeza. Hay grados de conciencia, por cierto, diferentes, pero la idea es similar. La oración entonces, o este estado de conversación, es una conversación que puede ser con palabras, pero también puede ser con pensamiento. Lo importante es que nuestra mente esté en todo momento conectada con Elohim. Nuestra mente está en todo momento siendo bombardeada por ideas. Ya sea si estoy mirando la tele, escuchando la radio o solamente por estar en este mundo influenciado por esta malla de pensamientos en la cual estamos metidos. Siempre estamos siendo sometidos a un bombardeo permanente de pensamiento. Entonces, lo que uno hace es mantener su mente en un estado de pureza, de limpieza. ¿Cómo lo hace? Con esta conversación permanente. Voy contándole a Elohim a cada paso del día lo que estoy haciendo. Si logramos este hábito espiritual, nuestro Ruach se fortalecerá mucho y por lo tanto será muy difícil que el adversario nos venza y que caigamos en la tentación del Nefesh. Porque nuestra mente va a estar tan ocupada hablando con Elohim que la voz del ego, si bien la vamos a escuchar, vamos a tener una fuerza espiritual para decirle que no. Por otro lado, velar también significa observar atentamente algo. ¿Qué es lo que observamos con atención? Observamos atentamente los movimientos que hace el ego para seducirnos. Supongamos que caí en la tentación. Ya, listo. Caí en la tentación. En vez de hacerme la víctima y sentirme mal y sentirme culpable y todo eso, bueno, ya, caí, me levanto, pero ahora voy a analizar cuál fue el pensamiento que el ego indujo en mi mente y que yo compré y que empecé a hacerme esas ideas. ¿Qué es lo que me dije? ¿Qué es lo que me dije a mí mismo que me indujo finalmente a hacer esta acción? Porque finalmente yo elegí hacer la acción. No estoy poseído por el demonio en ese sentido. Yo elegí hacer algo, pero lo elegí en virtud o por influencia del ego que me hizo que yo me dijera un pensamiento a mí mismo. Eso es lo que hay que observar. Eso es lo que tenemos que conocernos. Descubrimos cuáles son los pensamientos que las fuerzas del mal colocan en nuestra mente. Para velar es muy importante tener un acabado conocimiento
de nosotros mismos y del adversario. Conócete a ti mismo. Tú eres lo más importante que tienes que conocer en tu vida. Tienes que conocerte 100%. Tu fortaleza, tus debilidades, tus talentos. Conocerse al máximo. A veces uno pierde tanto tiempo conociendo otras cosas en vez de ir a lo fundamental. Conocer entonces nuestras fortalezas, nuestras debilidades propias, pero también las debilidades y fortalezas del adversario. ¿Cuáles son las fortalezas de mi adversario? ¿Cuál es la fortaleza del Satán? ¿Cuál es la debilidad del Satán? La fuerza del Satán. ¿Cómo actúa en mí? Porque la fuerza del Satán actúa en cada uno de nosotros de manera diferente. Conocer al adversario para dar la respuesta más apropiada ante su ataque. Si yo sé que mi debilidad es la gula, sé entonces que el Satán se hace fuerte en esa área de mi vida. Y entonces sé que él va a poner pensamientos en mi mente que me induzcan a eso. No sé, puede ser, oye, si no es tanto, ¿qué tienes si te comes esto? No te hace tan mal. Tú sabes que sí, pero él pone pensamiento. Entonces, a eso se refiere. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo, a tu adversario. La meditación nos da la paz interior necesaria para alcanzar este conocimiento fundamental, para así no caer en la tentación. Y por último termino trayendo aquí a esta reflexión un eco de esta idea sobre la necesidad de estar alerta. La encontramos en la primera carta de Pedro, o Kefa, la cabeza de los 12. Él nos advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario, el Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe. La fe, aquí es la palabra emuná, confianza, obediencia. Aquí, en esta frase tan cortita, esto está en Pedro, primera de Pedro 5, 8, 9. Uno podría desarrollar, ¿cierto?, una clase entera, pero me quedo con algunas ideas. Dice, sean sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Significa ser templado y moderado. Es decir, tener la fuerza espiritual para no dejarse arrastrar por todos los gustos y los placeres del cuerpo. Esto se logra cultivando la austeridad, es decir, tomar lo que se necesita, pero sin exceso. ¿Qué necesito yo en mi vida? ¿Qué cantidad de comida necesito? ¿Qué cantidad de descanso necesito? ¿Qué sexualidad necesito? De hecho, la Torá tiene su orden en la sexualidad. ¿Qué necesito? Bien, entonces eso, dárselo al cuerpo, si el cuerpo necesita eso, pero dárselo con moderación, sin exceso. Eso es ser sobrio. Entonces no significa que uno se niega a sí mismo los placeres del cuerpo, sino que se da justamente en la nota precisa, en la cantidad precisa que el cuerpo requiere para no empezar a querer controlar al ruaj.
dice también Kefa, el Satán nos rodea permanentemente, buscando el momento exacto para atacarnos en nuestro punto débil. De ahí entonces la importancia de saber si me está rodeando el Satán, si me está rodeando, está buscando el punto débil. Yo ya conozco mi punto débil, ya tengo la defensa preparada, ya sé cómo él me habla cuando me va a hacer caer. Estoy listo para el ataque. Es muy importante también recordar que la estrategia del Satán es la mentira. El Satán es el padre de la mentira. Pero es tan astuto que toma algo que es verdad, lo da vuelta, lo tergiversa y lo muestra como bueno. La maldad inyectada en nuestra mente de esa forma por las fuerzas negativas solo es posible que ocurra cuando nosotros se lo permitimos. El Satán entonces es muy astuto. Y si no estamos conectados con la verdad de Elohim, es muy fácil que nos engañe. Entonces, como cabalistas nazarenos, estar atentos a la verdad, conectado con la verdad. Nosotros además tenemos un maestro que él se definió a sí mismo. Yo soy la verdad. Para no ser engañados por el Satán, que nos ataca por la mentira, manipulando la verdad, si estamos unidos a Yeshua, a su forma de ver la vida, a su forma de actuar, nunca vamos a poder ser vencidos por la tentación. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Cómo no tener una actitud indiferente con personas que nos han hecho daño si aun cuando he hecho teshuvá vuelven a dañar? Y yo solo deseo que no se acerquen a mí porque no son capaces de aceptar que se han equivocado. Solo ven que uno no ha hecho lo que ellos deseaban y sus actitudes se potencian para hacer daño. Aún así no logro tener sentimientos negativos hacia ellos. Solo sigo alejándome y no teniendo ningún o poco contacto. ¿Está bien o debo haber hecho algo diferente? Cada persona va eligiendo su camino. Algunas personas pueden ir eligiendo vivir desconectados de Elohim de manera egoísta. Y eso va a ir llevando a que sus acciones vayan siendo acciones egoístas. Ahora, si tú has elegido un camino de la luz, de la Torah, de Elohim, ese mismo camino lo que te pide es que no tengas el corazón cerrado a esas personas. No te dice que tú tienes que estar inserto en ese medio recibiendo toda la mala energía que esas personas te quieran dar. Tú puedes tomar una distancia física, alejarte de las personas, pero lo que no te está permitida como nazarena es cerrarle el corazón a esas personas, de manera que si ellas necesitan en algún momento alguna ayuda de ti, tú puedas dársela. Ahora, la persona tiene su tiempo cuando hará teshuvá y ahí vale el poder estar orando y enviando luz por esas personas, pero cada uno tiene su tiempo. La autoobservación y caernos y levantarnos ofreciendo cada autosuperación para que quede como una experiencia de vida en la malla, ¿ayuda a la venida del Mashiach? Sí, de todas maneras. Y sobre todo, si lo haces en esa conciencia de que quede en la malla que nos une a todos.
es cierto que, aunque no seamos conscientes de que está esta malla energética en la cual nosotros vamos aportando nuestra luz, pero también nuestra oscuridad, si tú haces un trabajo de luz, ¿cierto?, que despierta tu conciencia y tú resuelves algo, haces una techubá, sanas algo en tu alma y además lo envías conscientemente a la malla, le das una fuerza adicional y eso por supuesto que ayuda muchísimo a la venida del Mesías, porque el mismo trabajo espiritual que tú hiciste para lograr eso, para vencer tu ego y lograr eso, toda esa energía de ese trabajo, también la colocas en la malla, de manera que esa energía va a ayudar a la persona que en otro lugar del mundo esté haciendo ese mismo trabajo y necesita esa energía. Entonces es una forma muy concreta de preparar el camino al retorno del Mesías. Recordemos que el retorno del Mesías también es un código que nos está hablando de la manifestación de nuestro Mesías interior. Entonces, no es que uno esté esperando a Yeshua que venga como en las películas y baje del cielo. Bueno, eso puede ser, ¿cierto? Y es como el Padre lo tenga determinado. Pero eso, nosotros ahí no tenemos mucha intervención, eso ya pertenece al plan divino, de cómo Él va a realizar eso. Pero nosotros sí podemos hacer algo muy importante para la venida del Mesías, que es revelar nuestro propio Mesías. En la medida en que cada vez más vayan despertando Mesías en el mundo, esa conciencia colectiva es la que va a acelerar el retorno de Yeshua, el Mashiach. La tentación es el ofrecimiento a caer en la negatividad del adversario o entrenador interno. La tentación es una inducción, es un pensamiento a hacer lo contrario a lo que Elohim quiere. Esa es la tentación. Algo me dice internamente que no haga lo correcto de acuerdo a Elohim. Eso en simple es la tentación. Y esa tentación, si lo unes con lo que vimos la clase pasada, si tú aprovechas la tentación, la transformas en una prueba, entonces tú desarrollas una virtud que te permite entonces usar esa tentación como un sparring para ir desarrollando más habilidades. ¿Cómo diferenciar la voz de Elohim de la voz del ego? Esa es una de las preguntas del millón, ¿cierto? Que todos nos hemos hecho en alguna oportunidad. ¿Cómo diferenciar la voz del alma de Elohim, del ego? En mi experiencia personal, eso es lo que yo puedo transmitir y cada uno puede tener su propia experiencia personal. Yo he aprendido que la voz del alma, que es la voz de Elohim, genera paz. Y es una voz que es como un pulso interno suave, pero constante, y que te da paz. Es como una voz que te está diciendo: Yohanan, haz esto. Con mucha claridad. Esa es también otra característica. Es con mucha claridad en ese momento. Haz esto. La voz del ego, yo la identifico como un pulso más rápido, que no me genera paz, me genera confusión, cambia mucho. La voz del alma
como es un mensaje del Creador, no cambia hasta que tú obedeces. Por ejemplo, durante meses o años puede estar la voz del alma diciendo, tienes que hacer esto, tienes que tomar esta decisión, de lo contrario no vas a poder lograr tu misión. Y eso puede estar toda tu vida hasta que tú haces caso. En cambio, la voz del ego cambia mucho, porque el ego te va proponiendo muchas cosas de acuerdo a su visión de la vida. Entonces un día te dice, sí, en realidad haz esto. No, al otro día te dice otra cosa, al otro día otra cosa. Y eso es un pulso. Yo siempre lo he identificado como esos perros chicos que ladran harto, ¿cierto? Todo el rato y que no te dejan tranquilo. Un poco eso. Ahora, ese es como yo lo identifico. Creo que lo importante también es qué podemos hacer para identificar esa voz. Y aquí eso se logra conversando cada vez más con Elohim. Si tú quieres conocer la voz de Elohim, tienes que conversar con él. Y eso significa que tienes que todos los días dedicarle un tiempo, unos 20 minutos, media hora, parte con 20 minutos, a estar con él, a conversar con él y a escucharlo. Cuando tú decides consagrarle un tiempo a Elohim, él nunca se niega, nunca. Nunca, de hecho, ¿cierto? Él está a la puerta llamando, esperando que uno le abra. Nunca se niega. Entonces, si uno todos los días conversa con él y lo escucha, va a llegar un momento que no vas a tener ninguna duda de cuál es el tono de esa voz espiritual que habla dentro tuyo. Entonces, ahí te comparto eso, a ver si te sirve. No entiendo cómo debo hacer mi corrección con un familiar con problemas de drogas desde hace 28 años. Y a pesar de estar allí cuando me buscan, no toman realmente la decisión de cambiar. Nuestra misión es recibir y compartir la luz. Esa es nuestra misión. Recibir y compartir la luz. Cuando tú estás recibiendo la luz con el objetivo generoso de compartirla, estás haciendo tu tikkun. ¿Qué más que eso? Dedicar la vida a estar recibiendo la luz y compartirla. Por ejemplo, estamos estudiando, estamos recibiendo luz. Entonces tú dices, voy a estudiar esto para compartir esta maravilla con los demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Entonces, están recibiendo esta información y la comparten con los demás. Hacen una meditación, reciben la luz y después la comparten con los demás. Si estamos haciendo eso, para empezar, eso es lo que significa ser un cabalista. Y si estamos haciendo eso, estamos haciendo nuestra corrección, nuestro tikkun. Ahora, si eso no produce en el prójimo una inmediata teshuvá, no significa que tu tikkun esté siendo mal hecho o que lo que estás haciendo sea un error. Sabemos que nuestra misión, así como la misión de él, fue recibir la luz y darla. Entonces tú haz eso y haz eso. Si esa persona tiene problemas de droga, bueno, a lo mejor necesita mucha geburá, tienes que ponerle un límite, tienes que decirle, oye, eso no está bien, está mal, es que ya se lo dije, díceselo de nuevo, díceselo todas las veces que lo necesita escuchar. Y si tú dices al final, es que nunca me escuchó, no importa, tú diste lo que tenías que dar. Eso es lo que tenemos que aprender. Dice el maestro, cuando hagan lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles son, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Inútiles no en el sentido de que no podemos hacer nada bien, sino que hicimos lo que teníamos que hacer, no nos gloriamos nosotros en eso. Haz lo que tú tienes que hacer. Da lo que tienes que dar en ese momento y no te preocupes de las consecuencias de ello. Ya esa semilla dará su fruto y con certeza dará su fruto. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro encuentro de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por el encuentro de hoy, por tu luz, por tu Mashiach que nos has dado, por su enseñanza, por nuestra comunidad, por poder reunirnos, a poder estudiar estas maravillas que tú nos has dejado codificadas en los escritos nazarenos. Te pedimos, Padre, que la luz que se ha generado en este estudio vaya por toda la tierra, ilumine a cada persona de este mundo, ilumine cada país, que la luz de este encuentro fortalezca el alma de la humanidad, que nos dé fuerza espiritual en nuestro ruaj para controlar nuestro nefesh, poder tener la fuerza para no caer en la tentación. Líbranos también, Padre, del mal, de la maldad, que nunca caigamos nosotros en esa energía y que tampoco seamos receptores de la maldad de otras personas. Te pedimos, Padre, también que la luz de este encuentro purifique toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad, de manera que nuestra tierra se purifique, se ilumine. Oramos también por todas las personas que han pedido ayuda a nuestra comunidad y luz a todas las personas que están sufriendo en el mundo. Confiamos que tú estás detrás de todo. Tú estás dirigiendo todo. Tú eres el Rey del universo. Y esta imagen de la tierra luminosa la colocamos en las manos de Yeshua para que Él multiplique lo que nosotros le damos. Y a ti, Padre, renovamos nuestro deseo de dar a luz a nuestro Mesías interior, para que de esa forma preparemos el camino al pronto retorno de Yeshua, que viene a reinar como el Mashiach ben David. Maranatha. Amén. Amén. Muy bien, querida comunidad. Siempre es muy lindo juntarnos. Me encanta cuando nos juntamos. Se siente energía de fraternidad. Así que les agradezco mucho por ello. También aprovecho de agradecer a todas las personas que me ayudan económicamente con este proyecto, que me envían sus donaciones. De corazón, muchas gracias porque permiten que yo pueda seguir haciendo este trabajo. Muy bien, querida comunidad, los queremos mucho. Shalom.